Bien, entonces estamos hoy a 9 de octubre de 2023 en ecología. Empezando ya la semana 10. Pánico en el estadio. Semana 10 del trimestre 23P. De lo último que estuvimos viendo la semana pasada, que fue un tanto caótica por diferentes causas. El miércoles se hizo el trabajo de muestreo. Por favor, revisen los documentos que están referidos precisamente en el sitio web y en el sitio, referentes a las técnicas de muestreo. A un documento es del Centro GEO, que es el Centro Público de Investigación del CONACYT. Y es un documento de un diplomado en análisis de información geoespacial, donde específicamente se describen con bastante detalle diferentes técnicas de muestreo. Es un poco el ruido que tiene la ventana de el documento se llama Tipos de muestreo. Viene el autor del documento mismo. Hay una introducción, se mencionan los experimentos de medición. Diferentes tipos de experimentos. Por ejemplo, experimentos de medición. Dice en particular, en un experimento de medición no se pueden manipular las condiciones que influyen en un fenómeno y por lo tanto se muestra una situación existente, solamente se mide, no se manipula. Las variables a estudiar solamente son medibles. Experimentos manipulados son otros. Voy a leer todos los documentos, ustedes revisen las cosas con calma. En los experimentos manipulados se pueden cambiar las condiciones que influyen en un fenómeno o sistema bajo estudio, de modo que es posible observar el efecto del cambio sobre la unidad experimental. Comúnmente los experimentos en el ámbito de la biología se hacen en espacios controlados en laboratorios. Ocasionalmente será necesario realizar experimentos en campo. Hay que revisar todos los protocolos, incluso las leyes vigentes en la materia. Desde la década de 1980, al menos, en México se establecieron leyes. De hecho, una ley que yo llamo la ley del nombrezote, la ley del equilibrio ecológico, y no me acuerdo qué más. Tiene un nombrezote enorme, no es como la ley federal del trabajo, que es nada más ley federal del trabajo. Esta tiene un nombre muy extenso, donde se establecieron originalmente las primeras medidas para protección ambiental que incluyen penalización en caso de violación de las leyes correspondientes, de los estatutos de la ley correspondiente. Entonces ya hay penas de tipo administrativo y hay penas de tipo económico. No recuerdo si hay penas que impliquen la pérdida temporal de la libertad a las personas que infringen las leyes. Por favor, revisen la ley esa del nombrezote, vamos a revisarla brevemente más adelante. Porque incluso para realizar experimentos controlados cuando son en campo, se deben cumplir esas leyes. Hay experimentos que sí se pueden hacer y experimentos que no se deben hacer por ley. Por otro lado, también, aunque se hagan experimentos en espacios controlados cerrados, en laboratorios, esos están sujetos a distintas leyes, como puede ser la ley federal del trabajo o las leyes en materia de salud humana. Puede ser la ley del seguro social, diferentes leyes. Siempre hagan una inicial búsqueda en Google cuando tengan que hacer trabajos de ese estilo, y sobre todo busquen leyes en materia de tal tipo de actividad o experimental
ambiental o ecológico que sea requerido realizar. Para ver si, primero, es factible legalmente hacerlo, y en caso de que sí esté permitida esa actividad, que no esté prohibida, porque el derecho mexicano lo que no está prohibido está permitido. O sea, si no hay ningún artículo, ninguna ley o reglamento que a la letra de manera explícita prohíba una actividad, la actividad se puede realizar. Si está de manera explícita prohibida la actividad, entonces no se debe realizar. Esto para que lo tengan en cuenta para, de hecho, su vida profesional, además su vida personal. El desconocimiento de la ley no omite por parte de las personas el cumplimiento de las mismas, de las leyes. Luego viene en este documento de Centro Geo factores para la elección de muestras. Hicimos un ejercicio de muestreo muy específico, dos. Muestreo en Planceto ya con instrumentos para establecer el área de muestreo. Uno fue en Planceto y otro fue en Cuadrado. Hay otras técnicas que dependen del objeto, del objetivo del trabajo de muestreo. Entonces, por ejemplo, aquí describe factores para la elección de muestras. Una muestra es cualquier conjunto de unidades tomadas a partir de una población. Por población se refiere al concepto estadístico, no ecológico. Recuerden, es un problema del manejo del lenguaje. Una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa son los lenguajes técnicos. Entonces, siempre que vayamos a realizar alguna actividad, sí hay cuando nos quitaron hay que revisar cuál es la acepción o significado del término o vocablo que debemos interpretar. Entonces, decía yo, una muestra es cualquier conjunto de n unidades tomadas a partir de una población. Tiene que ser representativa y sus características deben reflejar las de la población. Para esto acudan a las referencias en materia de estadística y probabilidades, que son los métodos que se utilizan para el análisis de los datos obtenidos a partir de los rastreos. Entonces, pregunta, ¿llevan en su plan de estudios correspondiente a cada licenciatura, ingeniería industrial o química, cursos de estadística y o probabilidad? ¿Sí? Qué bueno. Si no estuvieran incluidos en el plan de estudios de licenciatura, sería casi obligatorio que buscaran donde tomar un curso al menos básico de estadística elemental. Por lo mínimo que se debe manejar. Estadística elemental para poder empezar a interpretar datos de cualquier tipo de muestreo o incluso de cualquier tipo de trabajo técnico científico. Luego viene el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es una técnica que permite obtener una muestra representativa de la población. También aquí hay vocablos muy específicos. Representativo, que significa en materia estadística representativa. Luego, dentro del muestreo aleatorio vienen enunciados. El muestreo aleatorio simple. Cada elemento de la población tiene una oportunidad igual e independiente de ser seleccionado, para lo cual se le asigna un número. La muestra se determina con tablas de números aleatorios. Muestreo sistemático. Se selecciona una muestra tomando cada késima unidad de la población, una vez que las unidades de muestreo están enumeradas o arregladas de alguna forma. No voy a leer todos los párrafos correspondientes, voy a leer nada más lo inicial, que es lo más importante para empezar a entender los conceptos. Muestreo estratificado implica dividir a la población en clases o grupos denominados estratos. Muestreo por conglomerados implica la selección aleatoria de grupos o conglomerados a partir de la población. Luego viene otro tipo de muestreo o de muestreos no probabilísticos. En ocasiones, por distintas razones, se realizan muestreos que no se basan en criterios probabilísticos, que pueden ser otros.
dependiendo de la disciplina y de los objetivos del muestreo. Muestreo espacial no requiere nada de cohete, ni escafandra, ni nada de este estilo. Se refiere a el enfoque del, aunque en este momento estemos patrocinados por la NASA, no es cierto, no nos patrocinan estamos en la Semana Mundial del Espacio, por cierto, no del espacio de muestreo, sino del espacio extraterrestre. El enfoque de muestreo espacial depende de la naturaleza del problema de estudio. Le dice en el documento in extenso. Y hay diferentes tipos de muestreo espacial. Uno, por ejemplo, es el muestreo aleatorio simple. En un muestreo aleatorio simple se seleccionan n sitios de manera que cada miembro de la población tiene la misma independiente probabilidad de ser elegido. Como vimos, corresponde también a otros tipos de muestreos previos que ya se mencionaron. Y lo interesante en este documento es que vienen algunos esquemas para poder entender más claramente cada que se cada uno de los muestreos. El siguiente dentro de este tipo es el muestreo aleatorio estratificado. Viene aquí un ejemplo con referencias. Lo menciona como la población a partir de la cual se elige una muestra es particionada en estratos de área, para los cuales se seleccionan los sitios de muestreo mediante un procedimiento aleatorio simple y presenta un diagrama de cómo hacerlo. Muestreo sistemático, en este caso se elige de manera aleatoria el sitio de muestreo para un estrato determinado, mientras que en los estratos restantes el sitio de muestreo se determina a partir de la misma posición relativa, y viene también un esquema. Muestreo anidado. En muchos estudios, por ejemplo, cuando se utiliza la geoestadística para realizar interpolaciones sobre una superficie, suele ser de interés la variación de la población en distintas escalas espaciales. Viene también ilustrado. Luego viene un capítulo importante donde menciona la falacia ecológica y el problema de unidad de área modificable. Voy a leer brevemente. Uno de los elementos más importantes en el análisis espacial y que merece la mayor consideración es la escala espacial. Si no hay coincidencia entre la escala de muestras de nuestras mediciones y las del fenómeno de estudio, seguramente habrá problemas en el análisis. Y bien aquí. Más adelante, son 14 páginas, ya casi acabo, y hacer una lectura rápida. Vienen algunas referencias que son importantes que puedan en un momento revisarlas en este documento de Centro Geo. Otra referencia que está dentro del sitio web es una que lo encontré en una empresa que se dedica precisamente a hacer estudios ambientales por diferentes técnicas de muestreo, y en particular la página donde dice muestreo ambiental. Dice, a través del laboratorio ambiental de Intertech, la empresa, igual me paga el anuncio, Analytic, realizamos servicios de muestreo que colaboran con el cumplimiento de leyes en materia ambiental. Es decir, hay algunas técnicas de muestreo que están establecidas por las leyes como obligatorios. Entonces, si a ustedes les toca hacer un estudio en el que se tiene que hacer un cierto tipo de análisis, puede suceder que no puedan, que tengan que hacerlo a través de una técnica específica de muestreo, no la que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes quieran, o lo que ustedes manejen mejor. Por eso es importante que se informen. Estas normalmente, en el caso de las leyes mexicanas, están establecidas en lo que se llaman las normas oficiales mexicanas en el ámbito de estudios ambientales. Menciona, por ejemplo, aquí algunos equipos, dice, entre los servicios de muestreo se encuentran los que debe esta empresa: toma de muestras de agua de pozos, puntos de abastecimiento, descargas, cuerpos de agua, mar, etc. Otro, toma de muestras para la evaluación de contaminantes en suelo y sedimentos. Otro, toma de muestras para la evaluación de emisión de contaminantes a la atmósfera en fuentes fijas, chimeneas y calidad de aire. Recuerdan que les mencioné que hay técnicas para muestreo en suelo, superficie, en cuerpos de agua e incluso en atmósfera. Por ejemplo, esta empresa tiene experiencia y puede realizar este tipo de estudios. Otro servicio de muestreo que ofrece es ruido perimetral. Sí. El ruido
está establecido por diferentes leyes como un factor considerado como perturbador del ambiente. Puede ser el ambiente natural o ecológico, o puede ser el ambiente incluso para la ocupación humana, puede ser habitacional, laboral, comercial, de diferentes tipos. Y tienen que cumplirse las normas y leyes correspondientes y hacer los estudios correspondientes mediante las técnicas indicadas de acuerdo a la normativa vigente. Y otro que menciona dice residuos peligrosos y mineros. O sea, menciona, como vemos, diferentes tipos de actividades humanas, industriales, que pueden causar impactos. Bueno, eso en cuanto a lo que vimos o estaba contemplado para la semana pasada. Y el tema de hoy está, el tema de hoy es uno en particular, pero vamos a retomar el último tema de la semana pasada, que es uno que está intrínsecamente contemplado e implícito en lo que acabo de leer. No ha estado explícito, solamente se han mencionado conceptos como contaminantes. Contaminante. Y dijimos un contaminante es cualquier ente ajeno o excesivo en el entorno. Vamos a decir en un entorno. Por un entorno puede ser cualquiera, pero se refiere a un entorno específico. Por ejemplo, un cuerpo de agua particular. No es lo mismo un río que un lago, que una región marítima o oceánica, o incluso un lago o laguna, son diferentes, o una laguna tierra adentro, continental formalmente, o una laguna costera, que son espacios específicos. Revisen por favor este tipo de conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una laguna costera? ¿Qué características tiene? ¿En qué se distingue de una laguna no costera? Hoy en día pues tiene que ver con la costa. Al menos gramaticalmente sería evidente. Excesivo en un entorno que puede ser natural o artificial. Natural estaría en el ámbito de la ecología, artificial en el ámbito del espacio humano. Actualmente se habla de ecología humana, incluso he visto, he leído algunas personas que dicen que son expertas en ecología urbana. Ha habido en el último cuarto del siglo pasado, cuando se hicieron evidentes y públicas el reconocimiento de alteraciones del entorno natural de los ecosistemas por las actividades humanas, por las diferentes actividades humanas. Primero mucha gente se enteró que existía una disciplina científica llamada ecología. Mucha gente no sabía que existía. Bueno, ya se enteraron que había ecología. Y que la ecología estaba brindando, si la ecología es si recordamos la definición o algo parecido a la definición que vimos al principio del curso, es el estudio del ambiente, de los organismos y su entorno. Los organismos y su relación con el entorno en el cual habitan. Eso sería la ecología, estrictamente como disciplina científica ligada o derivada de la biología. Alguien podría decir, bueno, es una subdisciplina de la biología. La biología sería el estudio de la vida, la ecología sería el estudio de los organismos y su relación con su entorno, la relación entre ellos y con el entorno, porque hay diferentes tipos de organismos, especies. Bueno, eso sería la biología y la ecología en sentido estricto como disciplina de estudio. Pero como fue efectivamente la ecología
ecología o el desarrollo de investigaciones en materia de ecología, las que mostraron que las personas, las sociedades humanas, las actividades humanas y sobre todo las industriales estaban alterando, perturbando, modificando de manera importante, notable e innegable los lugares naturales, los ecosistemas, fue que mucha gente empezó a decir, es que tenemos que preocuparnos por la ecología. No, uno no se tiene que preocupar por la ecología. La ecología está bien, se ha desarrollado bien desde que se concibió como una rama de la biología a principios del siglo XX, fue en el transcurso de la década de los 20 del siglo pasado. O sea, la ecología tendrá 100 años como ciencia, o estará por cumplir 100 años como ciencia, ya formal, como una rama formal de la biología. Que por cierto, la biología tendrá, no llega a 200 años la biología como ciencia, porque para que se terminara a fundar como ciencia, pues lo que hemos mencionado, que se requirió, además del paradigma fundacional inicial de la teoría celular, todos los seres vivos están formados por células, tuvimos que esperar a que en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX Darwin viajara 3 años y junto con Wallace postulara el segundo paradigma cronológicamente, que es el de la teoría de la evolución por selección natural, y a que Mendel terminara de cosechar sus chícharos, los contara y desarrollara la tercera teoría fundacional de la biología como ciencia, la teoría genética, la cual sería la más tardía cronológicamente, pero sería conceptualmente la segunda. Primero, los seres vivos están formados por células, todos. Segundo, en el desarrollo y características de los seres vivos, están formados por células, toman energía del entorno, crecen, se reproducen, y en el proceso de la reproducción, pues, ¿por qué los descendientes se parecen o no tanto a los padres? Pues eso depende de cómo se transmite la información biológica. ¿Y cómo se transmite? Pues muy buena pregunta. Había diferentes explicaciones que se dieron desde que los humanos empezaron a criar especies, la domesticación de especies animales y vegetales principalmente. También hemos domesticado otras que no son ni plantas ni animales, los hongos. Fueron los hongos macroscópicos, como los champiñones, los cuales realmente son domesticados, no son naturales, son especies domésticas. Y otros hongos que son microscópicos, las levaduras, que se usaban aunque no se conocían. Se conocieron hasta que se desarrolló el microscopio y entonces se desarrolló la teoría celular y vieron que hay hongos macroscópicos pluricelulares y hongos microscópicos unicelulares como son las levaduras. Y sin embargo estas se usaban desde tiempos de los fenicios o de los egipcios para hacer cerveza, por ejemplo. Y en estas tierras los nativos los usaban para hacer tepache o ¿qué más? Aguardiente, mezcal, tequila. Bueno, es más, antes de eso, pulque. Todos los productos de la fermentación siempre se le llamaban fermentos. Se fermentaban las sustancias naturales, sobre todo los fluidos. Y a veces sabe rico. Y pues, ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, a ver, repitamos. Y así se desarrollaron todas unas técnicas, biotecnología, desde tiempos inmemoriales, realmente, si no recordamos cuándo, es lo que significa inmemorial, está fuera de la memoria. Y pudimos usar lo que no sabíamos que eran los fermentos, le llamaban antiguamente. Cuando se desarrolla el microscopio se descubre que en los fermentos hay cositas que además se puede ver al microscopio cómo se dividen, cómo se reproducen. Pero no sabíamos cómo es que las levaduras tenían levaduras hijas y por qué se parecían mucho y hacían lo mismo que las anteriores. De repente hacían cosas diferentes. ¿Por qué? Bueno, eso era porque de alguna manera había una transmisión de información de las características de cómo es una levadura y
y cómo va a ser capaz o no de llevar a cabo un cierto tipo de fermentación. Y eso fue lo que contribuyó a descubrir Gregor Mendel con la teoría genética. La información genética es la que se pasa de padres a hijos, no importa si es levadura o ballena. Toda la información biológica se transmite igual, en genes, que por cierto, en el texto original de Mendel no está separado. Esa se acuñó después. Ahora la llamamos la teoría genética de Mendel. Pero a veces el mensaje falla. Y ese es el motor de la evolución, junto con el hecho de que cuando falla el mensaje a veces sobreviven y a veces no. Cuando sobreviven, entonces, con el pasar de las generaciones y los cambios en la información y la supervivencia de unos y la no supervivencia de otros, hace que con el pasar del tiempo los últimos descendientes sean bastante diferentes de sus antiguos ancestros. Y esa es la causa de la evolución biológica. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace. Con esas tres teorías o explicaciones de cómo funciona la vida, se funda en el siglo XIX la biología, mediados del siglo XIX. Principios del siglo XX, algunos biólogos empiezan a interesarse se dan cuenta, como probablemente se dio cuenta Darwin, que no en todos los lugares había el mismo tipo de organismos. Él podía haber fundado la ecología, pero pues no podía fundar si no existía ni la biología. Bueno, los biólogos, a partir de realizar estudios parados con los hombros de Darwin y Wallace, pudieron darse cuenta que había una cierta relación entre los organismos y su entorno, y eso es la ecología. Con el pasar del siglo XX, algunos biólogos y biólogas, como Rachel Carson, se dieron cuenta que con el pasar del tiempo, pues de repente ya no había tantas aves o tantas variedades de aves, y no por selección natural. En los bosques de Norteamérica, por decir algo, que es donde trabajaba Rachel Carson al ser una bióloga norteamericana. En cambio, Domzowski creo que era europeo. ¿Sí? Y estudian lo mismo, cada uno en su lugar, y ven fenómenos similares. Gracias a que están haciendo estudios ecológicos. Y encuentran que cuando hay presencia humana o actividades humanas, es mayor el cambio en los ecosistemas naturales que donde no hay humanos. Es decir, se encuentra que los humanos están perturbando los ecosistemas. A veces de manera mecánica, física, simplemente con la desaparición de un bosque para poder meter cultivo de trigo, o a lo mejor alfalfa para meter vacas. Y entonces no tanto que me interese cultivar la alfalfa, sino que me interesa cultivar las vacas. Porque o soy agricultor o soy ganadero, para proporcionar alimentos a las sociedades humanas, a las personas. Pero eso llevó a la eliminación de bosques. Y junto con la eliminación de bosques, la eliminación o la desaparición, o la muerte o la extinción de los organismos que originalmente vivían en ese ecosistema que era un bosque. Y fue cambiado a una llanura, a un pastizal por los humanos. No fue un cambio natural, fue un cambio antropogénico que tenía un impacto en los organismos que habitaban el espacio natural. Y eso se fue tomando conciencia en el transcurso del siglo XX. Por otro lado, a veces el efecto se vio que no era porque fuera un efecto por actividad humana directa, sino que tenía que ver quizá con la presencia de sustancias producidas por las personas y que no estaban originalmente en el entorno. Serían contaminantes. Fueran que no estaban en el entorno o que se vieron incrementadas por la actividad humana. Por eso hablo de ajeno, una sustancia que no existía y que luego la ponemos, o excesivo, una sustancia que sí existía pero que provocamos el incremento. Por ejemplo, donde hay mamíferos rumiantes comiendo pasto, pues entra pasto y sale el residuo del pasto. Heces. Si hay una cantidad de rumiantes, vamos a decir bueyes de agua en África, bisontes en Norteamérica, que son todos ellos rumiantes, comiendo hierba, pues van a estar arrojando heces.
Pero si llegan humanos con tal vez bueyes de agua domesticados u otro bóvido, llegan con el bóvido que no sabe lo que está haciendo, que lleva sus bóvidos de 4 patas, el otro bóvido de 2, y decide que quiere tener más carne para el clan, para la tribu, para el grupo humano, o leche para los bebés del grupo humano. Entonces decide domesticar una especie de bovino y entonces tenerlo junto a él, cerca de su aldea, y entonces ahí empieza a aumentar la población de organismos vacunos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Están comiendo hierba y están excretando heces. Por lo tanto, aunque las heces se encuentran de manera natural en el entorno, la actividad humana puede provocar un incremento de las heces en algún lugar en particular. Por lo tanto, se convierte en contaminante y puede tener un impacto en el entorno. Ese impacto es medible. Ese impacto en los organismos que habitan en un entorno, sea por una sustancia ajena o por una sustancia excesiva. Los organismos, dijimos todos, se alimentan. Entonces, los organismos, no contamos tiempo, todavía tenemos tiempo, los organismos se alimentan. Quiere decir que tienen que tomar del entorno, si es el entorno, toman nutrientes. Se alimentan. Y llevan a cabo excreción. Hay excretas que caen al entorno. Los nutrientes son necesarios, pero ¿qué tanto? Es suficiente para lograr mantener en la alimentación lo que se produce es el metabolismo. Pero si resulta que en algún organismo en particular se incrementa la entrada de nutrientes al metabolismo y estos se incrementan de manera importante, puede tener un efecto nocivo, vamos a decir, sí, justo así, en el organismo, y puede dar lugar a cuadros donde se altera la salud. En ese momento, lo que originalmente puede haber sido un nutriente, si se incorpora al metabolismo de manera excesiva, se convierte en algo que ya no es benéfico, sino que es perjudicial. ¿Cómo saber qué tanto es tantito? ¿En qué momento algo que entra a un organismo pasa de ser algo necesario a ser algo que provoca daño? Tenemos que acudir al concepto de lo que hace daño a los organismos por cantidad, y llevar a eso es entonces un tóxico. Un tóxico es cualquier sustancia que está en exceso, no en el entorno, sino en el organismo. Los organismos viven en el entorno. Entonces, hay dos ámbitos en los cuales, o dos niveles de organización en los cuales vamos a revisar la capacidad tóxica de cualquier sustancia. Por supuesto, puede haber toxicidad de sustancias que ya existan,
Si son excesivas, sí, por lo puse aquí en morado para acudir al exceso, o por mayor razón si es ajeno. Puede suceder que haya sustancias ajenas, pero que sean inertes. Está ahí, pero no causa ningún daño. Pero puede haber sustancias ajenas que sean tóxicas. ¿Cómo podemos saberlo? Acudimos a los principios de la química. ¿Cuáles principios de la química? Un paradigma fundamental en la química que nos explica: la química es el estudio de la materia y los cambios que en ella ocurren. Pongamos aquí, aunque ya sabemos que somos químicos, yo también soy químico, mi doctorado es en química, lo hice en el departamento de química. Entonces, la química es el estudio de la materia y sus cambios. Y, por ejemplo, se funda con la teoría química de Dalton. En 1806, creo que se me olvida de qué año fue. Que por eso no se llamaba así, la teoría química por John Dalton. No. Que Dalton, por cierto, no era químico, era médico. Qué cosa, ¿no? No era ni alquimista como Newton. Hubiera sido más creíble que hubiera sido Newton que encontrara la química. No, él siguió siendo alquimista toda su vida hasta su muerte. Quizá por eso que se murió, por andar metiéndose en cosas no debidas. Bueno, igual tampoco sabía. Se llamó la nueva filosofía química o algo así. Alquimista. La nueva filosofía alquimista. No recuerdo, fue una curiosidad. Y aproximadamente tenemos un poco de tiempo. Tengo aquí una versión creo que en PDF. Creo que en PDF de la química de Dalton. Ya tenemos PDF. Sí, lo veo en PDF. ¿Cómo pasa? Porque es con efecto. Bueno. Es que dicen equipo. No, el óptica de Newton, hablando de Newton, tengo que tratado de óptica. No existe entonces. Vas que la portada no se sabe. Sí, no. A ver, lo pongo así para que sea más grande. Un nuevo sistema de filosofía química, parte 1, por John Dalton, 1808. Manchester, impreso por S. Russell. Viene, es la dirección, la calle y el número de la calle. En Londres, por cierto. Y para que vean que si hay de repente cosas buenas que hacen algunas empresas, es decir, digitalizado por Microsoft. Si lo conseguí en PDF. Una nueva filosofía química por John Dalton de 1808. John Dalton, 1808, la fundación de el primer paso en la fundación de la química como ciencia, con la creación de la teoría química, que ¿cuál es el postulado fundamental? La teoría atómica. Bueno, pasa el tiempo y de hecho lo que estudiaban los alquimistas eran precisamente los cambios en la materia. Pero a partir de los postulados de Dalton se empieza a estudiar de una manera más racional, menos mágica, porque la alquimia implicaba interpretaciones mágicas. Y se entiende un poco mejor qué está pasando. ¿Sí?
Y se llega finalmente finalmente en esta etapa que nos interesa para la parte de los tóxicos, lo que es, por ejemplo, son dos conceptos. El primero es la... ay, si me fue ahorita. Ay, lo tenía aquí. No es una teoría, es una ley. La ley de acción de masas. Una teoría puede estar formada por varias leyes. Las leyes son las implicaciones directas de fenómenos. Y un conjunto de leyes pueden ser los componentes de una teoría. La ley de acción de masas ¿qué es lo que dice? Que para que haya un cambio en la materia, se requiere que haya materia, básicamente. Y que esa materia, ya sea se transforme ella misma por algún factor que todavía no conocemos, o que se transforme, que cambie por estar en presencia de alguna otra forma de materia, con la cual se relacione e interactúe y algo pase. Estoy hablando tipo siglo XIX. Apenas Dalton nos dijo que la materia está formada por átomos, un poco retomando la teoría atómica, la hipótesis atómica o la filosofía atómica de ¿quién fue? De los griegos, de Demócrito de Alejandría. Él fue el que dijo que si cortábamos algo a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad, llegamos hasta alguna parte que ya no se podía cortar, de ahí no cortable a tomé. Por ejemplo, el instrumento con el que cortamos para hacer las muestras para microscopía se llama el microtomo, o sea, cortes chiquitos. Tomé es no cortable, atómico que no se puede cortar. Entonces ya no se puede cortar más la materia, y esa última partícula que no se puede cortar o dividir sería el átomo según Demócrito. Bueno, Dalton lo lleva mucho más allá y presenta evidencias, que fue lo que nos presentó Demócrito, se quedó una idea filosófica. Ok, entonces, para que haya cambios en la materia, se requiere que haya materia formada por átomos, y estos átomos de alguna manera interactúan y cambian las propiedades de la materia. El color, la consistencia o estado de agregación. Hay cambios en la materia que uno puede interpretar simplemente como cambios físicos, de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a sólido, de líquido a sólido, que son cambios físicos, estrictamente solamente por la agregación de la materia. Pero a veces sucede, como por ejemplo cuando juntamos agua, arena y grava, los mezclamos y obtenemos una roca. De algo que era líquido, que es el agua, algo que era un sólido granulado, que es la arena, y algo que es más masivo en las partículas, como la grava, cuando las mezclamos las tres y las dejamos ahí a ver qué pasa, se transforman y ya no son ni un líquido, ni un polvo, ni un grupo de piedritas, que eso sería la grava, sino que es un bloque más sólido, incluso cuyas propiedades mecánicas cambian. Es más resistente que los pedacitos de grava. ¿Y eso qué es? Concreto o cemento. Más bien sería concreto, porque el cemento es básicamente agua y arena. Se forma, se produce con agua y arena. Cuando le pongo grava ya no tengo cemento, sino concreto. Como vemos, la materia se ha transformado, ha cambiado, ya no es lo mismo. Ya no es agua, ya no es arena, ya no es grava. Ahora es concreto. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un cambio químico. Sí, los albañiles hacen química, aunque no se den cuenta ni sepan, panzaron la secundaria. ¿Sí? Y pues como está luego la educación en las aulas, porque
importa es poner programas y poner calificaciones y pasar niños, no importa que no aprendan, o sea, bueno. Pero realmente cuando uno hace eso está llevando a cabo una reacción química donde el agua, la arena y la grava interactuaron, se transformaron, ya no son lo que eran antes y ahora son otra cosa. ¿De qué dependió? De que hubiera esa materia. Y eso en términos generales, sin entrar a los detalles finos del postulado formal de la ley de acción de masas, eso es lo que nos explica la ley de acción de masas. Y que además, mientras más materia haya, más probable es que se lleve a cabo el cambio químico, el cambio de la materia. Luego viene la teoría cinética química. La teoría cinética, por supuesto, no que lo de la ética lo vamos a ver al final, no dije cinética con C y todo seguido. Si fuera sin con ese espacio no hay nada, y luego ética sería como operan muchas empresas. Lo vamos a ver al final del curso. Bien, bueno, entonces, la teoría cinética química, en química, lo que nos describe es la rapidez o velocidad. Aquí no vamos a detenernos en sutilezas de los físicos. Es que la velocidad vectorial, bueno, ¿qué crees? En algunas reacciones químicas es importante la vectorialidad, pero no es el caso. La teoría cinética nos dice que la rapidez con Z, mejor vamos a hacerlo como si fuéramos físicos, para no poner ahí la Z de la rapidez. R, su índice Q de química, la rapidez química, está en función principalmente de la concentración de la sustancia correspondiente, del compuesto químico correspondiente, de la concentración química. Aunque la primera definición, la primera propuesta de la teoría cinética, el primer caso de la teoría cinética podría contradecir este postulado. Con base en la teoría cinética química se define lo que es el concepto de orden de reacción. Y ya vamos a acabar. Todo para entender el tema del viernes pasado y pasar mención a mano. Esta semana vamos a ver cómo se va sobre un gran tema, que sería inicialmente hoy. Pero tenemos que tener claro esto, si no vamos a poder abordarlo de manera apropiada. El orden de reacción es un número podemos decir reacciones de orden 1, de orden 3, de orden 5, que se define por el número de reactivos o sustancias químicas, el número de reactivos de los que depende la rapidez. Y aquí sí lo voy a poner rapidez. Ahí está, con Z. Por ejemplo, en una reacción en la que tenga yo dos sustancias, dos compuestos químicos, o pongamos el cemento, agua y arena. Eso no, ok, agua y arena. ¿Cuánto debo poner de cada uno de ellos? Hay dos características. Uno, si no pongo suficiente de uno o de otro, puede que no se lleve a cabo la reacción y no se forme el cemento. Pero no solo eso, la velocidad va a depender de alguno de los dos. ¿Qué tan rápido se va a formar el cemento o qué tan lento se va a formar el cemento? Que en la albañilería se ve el tiempo de fraguado. ¿Qué tan rápido va a fraguar? ¿De qué depende? Dependiendo de cuántos reactivos, dependa la velocidad, es el orden de reacción. Si depende del agua, sería orden 1. Si depende del agua, no depende de la arena. Si depende de la arena y no depende del agua, y es concentración, no cantidad, de la concentración. Si depende de la arena y no del agua, será también de orden 1.
Otra cosa es cuál es el activo limitante. El activo limitante es de cuál depende, de la concentración de cuál depende. O puede ser que dependa de la concentración de los dos. Y entonces será de orden 2. O puede suceder que sea contradictorio al postulado inicial de la teoría cinética. La rapidez depende o está en función de la concentración química. Porque puede suceder, y hay reacciones en las cuales no importa cuánto pongas, la rapidez siempre va a ser la misma. O sea, no depende de la concentración de los reactivos. Se dice que es de orden 0. Aún así, el 0 es un número en matemáticas y entonces depende de la concentración química de sustancias. O sea, concentración 0. Depende de que valga 1, 0, porque si no depende de cuánto ponga de cada uno, solamente depende de la dirección de masas de que esté la sustancia, se va a llevar a cabo el cambio. Okay. Esto es importante porque de esto se define lo que es la toxicidad. Y una sustancia tóxica es aquella que alcanza un tóxico, es una sustancia que produce daño a una concentración específica, vamos a decir mínima. Si no llego a esa concentración mínima, no hay problema, puedo comerme unos 20 tacos al pastor y no me va a hacer nada. No alcanzo la dosis tóxica de tacos al pastor. Yo antes le comía 20 tacos al pastor, ahora ya no, ahora ya es mi dosis tóxica, 5 tacos al pastor. Y se mide, de hecho se mide haciendo, es medio feo, porque se tienen que hacer pruebas en seres vivos. Y se determinan los dos parámetros tóxicos fundamentales: la dosis tóxica DT50, que es cuando se alcanza la concentración mínima para provocar el efecto nocivo en una población experimental, pero en el 50% de la población. O sea, por ejemplo, tengo 100 organismos experimentales, cualquiera que se sepa. Les pongo, y lo tengo que hacer a diferentes concentraciones, entonces, como se dan cuenta, se requieren muchos especímenes para prueba. Actualmente, vamos a revisar esto más adelante, junto con la parte de las empresas y la parte ética. Se requiere hacer a diferentes concentraciones con un número mínimo de ejemplares y se ve hasta que se cuantifique que el 50% de la población experimental presenta el daño observable o esperable. Y entonces se determina la dosis tóxica 50 para cada sustancia. Para cada sustancia existente en el universo hay una dosis tóxica 50. Es el primer parámetro. Y el segundo es lo que se llama la dosis letal 50, que ese experimento todavía es más feo, porque hay que hacer el experimento cambiando las concentraciones hasta que se logre matar al 50% de los individuos experimentales. Por lo tanto, implica grandes responsabilidades éticas la experimentación en materia de toxicidad, que se usa en medicina y en estudios ambientales por mandato legal. No se puede sacar o no se debe sacar una sustancia al uso exterior si no se ha hecho este tipo de pruebas previas. Con base en esto es que actualmente se estudia la naturaleza y el estado de los ecosistemas, por ejemplo, en el caso de México, en los lugares que se han designado para protección ambiental. Y ese es el tema que estaremos revisando el resto de la semana. Revisen por favor los documentos. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Allá abajo ya saben dónde siempre. ¿Cómo dijo que se llama la técnica que hicimos nosotros? Transecto, la de la longitud, y cuadrante.